A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, torturado por la sed, murmuraba contra Moisés: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados». Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña. En Horeb golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumentos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando todavía estábamos en fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir.
Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Señor, tú eres de verdad el Salvador del mundo. Gloria a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo».
At that moment, his En disciples esto llegaron los discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué le hablas? The woman left La mujer entonces dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, Come see a man vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? They went out of the town and Salieron del pueblo y se pusieron en camino donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos insistían, Maestro, come. Él les dijo, I have food to yo eat. tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. So the disciples said Los to one discípulos another, comentaban entre ellos, Someone have brought him ¿le habrá something?" traído alguien de comer? Jesus said to them, Jesús les dijo, My food mi alimento is to do the will es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Do you not say, "In No 4 digan months ustedes the que harvest faltan will be todavía here"? 4 meses para la cosecha. Yo les digo esto, levanten los ojos y contemplen los campos, The reaper que is están ya already dorados receiving para la payment siega. and gathering El crops segador for ya eternal está life, recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegran lo mismo, sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio, uno siembra y otro ciega. I sent you to reap Yo los what you have envié not worked segar for. lo que Others have aunque done se the work. lo que han sudado, You are otros sharing the sudaron, fruits of their y ustedes work. recogieron el fruto de sus sudores. Many of the En Samaritans aquel of the pueblo town muchos began to samaritanos believe creyeron en él because por of el the word of testimonio the que woman había dado la who mujer. died. He told me Me ha everything I dicho have todo done. lo que he hecho. When the Samaritans Así cuando llegaron a verlo, los samaritanos les rogaban que se quedara con stayed ellos. there 2 Y days, se quedó allí 2 días. many more began to Todavía believe creyeron him muchos because más of por his su word. And they said to predicación the y woman, decían a la mujer, "We no longer ya no believe creemos because por of lo your que tú word, dices. for we have heard for Nosotros mismos ourselves, lo hemos oído and we know y sabemos that this que is Él truly es de verdad the Savior el of the Salvador world." del mundo. Verbum Domini. Yesterday morning, I Ayer por la mañana into our local Catholic sintonicé radio station, nuestra part of estación de radio católica local y Grody's program, escuché The parte Journey del Home, programa de and Marcus that Grody, El regreso a casa, from y Australia. estaba entrevistando a un hombre de Australia. About his Hablaban high acerca school, de su época en la escuela he was secundaria. a talented guitar player, and he had got Había sido un a guitarrista rock band he enjoyed. talentoso, había tenido un grupo de rock, se había dedicado a la fiesta, And so había he was pasado muy living bien, era very un much, chico, había sido un joven listo, había estado viviendo una interested in vida faith, but bastante his disipada y no parents estaba muy offered interesado en la fe, pero sus padres le ofrecieron un viaje year 2000 al for Día John Paul Mundial II. de la Juventud en el año 2000 con el Papa Juan Pablo II, y él dijo, en Australia estamos bastante aislados y no llegamos a conocer otros países, así que fue una oportunidad de salir y conocer otro país, aunque fue un viaje por avión de 30 horas. Y dijo, recuerdo haberle contado a un amigo, no he ido, no voy ahí a conocer a Jesús, sino a conocer a las chicas, a conocer este país. Así que fue mientras él estuvo ahí que sucedió el Día Mundial de la Juventud. 2,5 millones de jóvenes se habían reunido ahí. Él dijo, Metallica nunca hubiera podido reunir tanta gente. Y eso fue lo primero que le llamó la atención, esta gran reunión de jóvenes. Y le preguntó a algunos de ellos, ¿tú crees en Jesús? Y se sintió sorprendido cuando le contestaron que sí. Y cuando pasó tiempo en adoración, cuando ellos pasaban tiempo en adoración, él les preguntaba, ¿verdaderamente creen que Jesucristo está presente ahí en la Eucaristía? Y ellos le contestaron que sí. Así que la fe de sus compañeros fue la primera vez que había encontrado este tipo de fe. Empezó su propio cuestionamiento dentro de sí mismo. Se preguntó si Dios podía ser real, si Jesús podía ser real, si esto era una realidad, lo que le habían estado enseñando cuando él era niño. Y fue un amigo de él quien se encontraba muy enfermo durante el Día Mundial de la Juventud y constantemente estaba tosiendo y no podía dormir porque tenía una tos constante.
por la enfermedad que había contraído. Así que aquella noche decidió que iba a rezar. Este muchacho australiano en esta época era un estudiante de secundaria y rezó y dijo: Dios, si existes, entonces voy a sacrificar mi sueño para que mi amigo pueda dormir esta noche. En secreto contó: yo tenía la esperanza de que esa plegaria no recibiera respuesta, pero a las 2 de la madrugada se despertó y no pudo dormir. Trató y trató, pero no pudo volver a dormir. La mañana siguiente le preguntó a su amigo: ¿cómo dormiste? Como un tronco. Fue la mejor noche que he pasado en mucho tiempo. Así que empezó a darse cuenta, empezó a ver que la oración es algo que le habla a Dios, quien es real, y muchas otras cosas pasaron durante ese Día Mundial de la Juventud que le afectaron muy profundamente. Y cuando regresó a Australia, continuó yendo a sus fiestas, pero llevaba consigo su Biblia y solía empezar a contarles acerca de Jesús, a quien él había conocido, al Señor. La mayoría de ellos pensaban que era un muchacho raro, un muchacho extraño, que algo le había pasado. Pero él contó que había una muchacha en particular que al principio pensó que él era algo raro, pero después ella fue a un retiro espiritual y tuvo una experiencia similar y ahora ella es evangelista. Esta historia es como una versión moderna del Evangelio de hoy, porque esta mujer samaritana va al pozo, simplemente está haciendo sus tareas cotidianas, no tiene ningún interés en realidad de buscar a Dios en ese momento, simplemente está yendo ahí para llevar a cabo sus labores en el desierto. El agua es un bien muy preciado, así que teníamos a esta mujer en la cisterna de donde se saca el agua y conoce al Señor. Había tenido 5 maridos y el hombre con el que estaba viviendo ahora no era su marido, así que ha tenido una vida bastante desordenada. ¿Y qué es lo que sucede cuando conoce a Jesús? Vemos que, al igual que los apóstoles dejaron sus redes de pesca y lo siguieron, ella deja su cubeta. La razón por la cual ella había ido ahí, la deja y va al pueblo y empieza a contar acerca de quien había conocido. Y vemos también en sus palabras que ella tiene un entendimiento creciente de quién es esta persona a quien acaba de conocer. Primero se refiere a él como Señor, Señor. Primero se refiere a él como Señor. Señor, ni siquiera tienes una cubeta y esta cisterna es honda. Y luego cuando él le dice a ella que tiene 5 maridos, ella le contesta: eres un profeta. Y luego cuando ella va al pueblo, ella dice: ¿será posible que este sea el Cristo? Y al final del Evangelio tenemos las palabras, no solamente las palabras de ella, sino de los samaritanos. Sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Los samaritanos se encontraban en conflicto con los judíos. Eso duró siglos. El reino del norte, donde vivían los samaritanos, en el siglo VIII antes de Cristo, fueron tomados en cautividad en Asiria. Y hubo otros pueblos que fueron colocados ahí a la fuerza, así que lo que terminó sucediendo es que hubo una raza mezclada. Esto es algo prohibido para los judíos, casarse con otras razas. Así que lo que teníamos ahí era una mezcla de la fe israelita, la fe judía y los dioses paganos. Así que tenían idolatría mezclada con la fe de Israel. Así que los judíos los menospreciaban y a menudo cuando tenían que pasar por Samaria, se acercaban más hacia el este, hacia el río Jordán, para evitar pasar por ese territorio, pero eso no es lo que hace Jesús. Él va ahí. Y él había de decir que la salvación proviene de los judíos. Ustedes adoran
lo que no entienden, pero nosotros adoramos lo que sí entendemos porque la salvación es de los judíos. Y luego había de decir que aquellos que son verdaderos adoradores de Dios lo adoran en espíritu y en verdad. Así que es en espíritu. No vamos a tenerlos, no va a ser únicamente en Jerusalén, sino que la nueva fe, la fe cristiana, ha de ser algo que ha de ser universalmente adorada en todos lados, adorada del oeste al este. Había de profetizar Malaquías. Todos los cristianos entendieron esto como un cumplimiento. Así que no había de tratarse solamente de una sola ubicación. Había de ser algo universal. Había de ser algo del Espíritu. Así que no va a haber ninguna mezcla con idolatría. Va a haber una verdadera adoración. Bien, ahora el agua, sabemos naturalmente, cae hacia abajo. Así que siempre ha de buscar el punto más bajo. Pero esta agua que Jesús va a dar, esta agua ha de salir como de un manantial, ha de acumularse y dar vida nueva. Santo Tomás de Aquino comentó sobre esa frase, el agua viva. Cuando recolectamos la lluvia, la ponemos en una cisterna, cualquier lugar en donde recolectamos agua, el agua después se puede estancar porque está lejos de su fuente. Pero el agua viva está conectada con su fuente. Así que si pensamos, por ejemplo, en un río, el río fluye, porque está conectado con su fuente de origen. Así que esta frase por medio de la gracia recibida por parte del Espíritu Santo, él dice, nuestra esperanza no desengaña porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que esta gracia del Espíritu Santo la hemos recibido y está conectada a su fuente del Espíritu Santo que está conectado a nosotros. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo, así que es un agua viva. Pensemos en las palabras que Jesús había de decir 3 capítulos más adelante. San Juan capítulo 7. Y esto fue en la fiesta del tabernáculo. El último día fue un día cuando habían de reunir agua del manantial Gihad y habían de llevarla en procesión al templo. Y ahí habían de ponerlo al pie de Yalta, y fue en aquel mismo día cuando esta agua había sido llevada al templo, había sido derramada al pie del altar, que Jesús se pone de pie y dice en voz alta ante todos los judíos que se habían reunido para esta fiesta: si alguien tiene sed, que venga a mí, que beba el que crea en mí. Las Escrituras cuentan de dentro de él ríos de agua viva han de fluir. Y San Juan comenta sobre estas palabras y dice, aquí se estaba refiriendo al Espíritu. Aquellos que habían llegado a creer en Él iban a recibir. Aquí se está refiriendo al Espíritu. Aquellos que llegaron a creer en Él habían de recibir. Todos nosotros tenemos sed. Y cuando pensamos en el Señor, que dice, el que tenga sed, que venga a mí. Cuando pensamos en sus palabras clavado en la cruz, tengo sed, que la sed que Él tenía en la mujer samaritana y en nosotros es una respuesta de fe. Su gracia no había de ser concedida sin que nosotros la pidiésemos. Así que la mujer samaritana pide, le dice, dame de beber agua. Y este joven australiano pensó, tal vez Dios sí existe, y por lo menos ofrece una plegaria y dice, Dios, si de veras existes, escucha esta plegaria que estoy ofreciendo. Así que acudimos a Él con fe. Él tiene sed de nuestra fe, de nuestra respuesta, de nuestra búsqueda de Él, de nuestro amor. Entonces Él ha de derramar esta agua viva en nosotros. Y nuestra fe más profunda
la cual ninguna realidad terrenal puede satisfacer, ha de ser satisfecha. No tendremos más sed, dice el Señor, y ha de acumularse, llevarnos a la vida eterna. Igual que una imagen que San Juan Vianney dijo, él dijo, por supuesto, él vivió a cierta distancia de París. Él dijo, debemos de tener la mejor carroza y los mejores corceles. Y dijo, y lo único que tendremos que hacer es subirnos. Lo único que tenemos que hacer es subirnos. El Espíritu Santo ha de ser el cochero que nos ha de llevar a nuestro destino. Es lo mismo en nuestra vida con el Espíritu Santo. Invitemos al Espíritu Santo a diario, invitemos al Espíritu Santo para que sea el conductor de nuestras vidas, para que nos conduzca hacia la vida eterna. Esta agua viva se está acumulando y ha de llevarnos a la vida eterna, a la satisfacción más profunda de los anhelos más profundos de nuestro corazón y de nuestras almas. El día de hoy me gustaría concluir con unas palabras de Santa Teresa de Lisieux acerca del Evangelio de hoy, y después de sus palabras, unas palabras de los misioneros de la caridad, de los padres de los misioneros de la caridad. Es una comunidad de sacerdotes fundada por la Madre Teresa de Calcuta, y un pequeño panfleto muy hermoso que tienen sobre este mismo tema de nuestra sed por el Señor y su sed de nosotros. Así que Santa Teresa escribió lo siguiente. Dijo, miren entonces todo lo que Jesús reclama por nosotros. Él no tiene ninguna necesidad de nuestras obras, sino de nuestro amor. Pues el mismo Dios que declara que no tiene necesidad de decirnos cuando tiene hambre, es a partir de los Salmos, no tiene miedo de rogar un poco de agua de parte de una mujer samaritana. Tenía sed, pero cuando dijo, dame de beber, fue el amor de su pobre criatura. El Creador del universo estaba buscando. Tenía sed de amor. Y luego estas palabras de los padres de los misioneros de la caridad, me gustaría dirigirlas en especial a cualquier persona que acabe de sintonizar recién, o aquellos de nosotros, aquellos de ustedes que crean que Dios nunca ha de estar interesado en uno, o que por cualquier motivo u otro que no le importa. Me gustaría reflexionar sobre estas palabras en donde los padres de los misioneros de la caridad colocan estas palabras en la boca de Jesús, pero son palabras que vemos reflejadas en el Evangelio de hoy, en la lectura del Evangelio de hoy, en donde Él dice, dame de beber, y Santa Teresa lo entiende, Él tiene sed de nuestro amor. Así que es como si Jesús estuviera hablándoles a ustedes. Tengo sed de ustedes. Sí, esa es la única forma de empezar a describir mi amor por ustedes. Tengo sed de ustedes. Tengo sed de amarlos y de ser amado por ustedes. Así es cuán valiosos y preciosos son ustedes para mí. Tengo sed de ustedes. Vengan a mí y yo he de llenar vuestros corazones y sanar sus heridas. He de convertirlos en criaturas nuevas y darles paz incluso en medio de sus tribulaciones. Tengo sed de ustedes. Nunca han de dudar de mi misericordia y mi aceptación de ustedes, de mi deseo de perdonar, mi anhelo de bendecirlos y de vivir mi vida en ustedes. Tengo sed de ustedes. Si se sienten no importantes ante los ojos del mundo, eso no importa. Para mí no hay nadie más importante en el mundo entero que ustedes. Tengo sed de ustedes.